Muy buenas, mis queridos amigos. Una semana más, que ya nos vamos convirtiendo en algo habitual, en algo que ya va incluso cogiendo su ritmo. Comenzamos, ya saben, siempre poniéndonos en manos de María, de manera muy especial en este mes de mayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a por las noticias, que hoy, como siempre, tenemos cosas de las que hablar. Una noticia que ha llegado ayer o hoy de Roma, que además yo creo que va a ser una muy buena noticia, que es la próxima canonización de Carlo Acutis, que es un muchacho fallecido el año 2006 a los 15 años de leucemia, un muchacho enamorado de la Eucaristía, que se movía con las redes sociales y que fue un gran evangelizador. Bueno, pues este muchacho, como digo, fallecido en el año 2006, a los 15 años, parece ser que va a ser beatificado porque acaban de aprobar un milagro por su intercesión. Luego, una primera noticia que nos encanta poder dar. Y yo tengo con ustedes dos deudas de la semana pasada. Les dije que hablaríamos de la entrevista que dio el Papa Francisco a la CBS. Las entrevistas de Francisco siempre son jugosas, porque los discursos, los textos, hombre, se los revisan y suelen ir más, en fin, son más detallados y más cuidados. Ahora, cuando el Papa en un avión o en una entrevista se pone a charlar, el Papa pues se ve más distendido, dice más cosas y ahí es cuando la gente dice, a ver qué nos cuenta ahora Francisco. Bueno, pues tuvo una entrevista para la CBS, la entrevista fue grabada el 24 de abril y se hizo pública el 20 de mayo. Pues no estuvo mal, no estuvo mal. Habló de la homosexualidad, diciendo que no es un delito, que es un hecho que está ahí, y diciendo que en fiducia supplicans lo que él dice es que se pueden bendecir personas, no uniones. Esto, Santo Padre, no está tan claro. Manifestó en la entrevista una oposición firme a la maternidad subrogada, sus reticencias con la gente conservadora. Él dice que, hombre, que una cosa es la tradición y otra cosa es el inmovilismo. Encerrarse en el inmovilismo tampoco es bueno. Claro, ahí nos encontramos con la dificultad de qué es lo que hay que conservar, qué es lo que no hay que conservar, qué es lo que... Habló, como no, de la guerra, que paren la guerra, que siempre mejor una paz negociada que una guerra como sea, negocien, detengan la guerra. Y habló también de la lacra de los abusos. ¿Se habló un momento de Jesús? Pues supongo que sí, pero tampoco te lo podría decir ahora mismo, nunca se sabe. Pero bueno, dije que hablaría de la entrevista y de la entrevista hablamos. Y hay otra deuda que yo tengo con ustedes, que es el documento sobre apariciones y fenómenos sobrenaturales que el viernes pasado no me había dado tiempo a leer con detenimiento. Bueno, pues no me ha parecido mal el documento. Tiene matices, pero no me ha parecido mal. Dice evidencias, una de ellas
que me lo han escuchado a mí también alguna vez, que la revelación acabó con el último apóstol y que otras revelaciones o manifestaciones sobrenaturales no son necesarias para la salvación. Lo que es cierto es que hoy, con las redes sociales, el WhatsApp, Internet, a uno le llegan con cierta frecuencia supuestos fenómenos sobrenaturales. Supongo que a ustedes también les pasa. Hoy fíjate en esta nube, cómo esta nube marca la figura de Dios. Y han encontrado el rostro de Cristo en la sombra de un árbol. Y además la Virgen aparece entre un rayo de sol en un bosque. Vamos a ver, eso no es serio. Por tanto, seamos prudentes, porque antes el que veía a Dios porque lo veía o porque creía que lo veía, se lo contaba a 4 o a 8. Pero es que hoy el más simple dice que ve a Dios, te manda un WhatsApp y el WhatsApp te llega reenviado 200 veces. Entonces, oiga, vamos a ir despacito, que los fenómenos sobrenaturales no son necesarios para la salvación y pueden también encerrar mucha cabeza perdida. Por tanto, discretos. Dicen en el documento que la Iglesia tiene que hacer un deber serio de discernimiento. Primero, cuando te parecen fenómenos de estos, bueno, hay que mirar si realmente hay signos de la acción divina o son cosas de que a uno se le han ocurrido. Hay que analizar también si los supuestos mensajes son mensajes que son coherentes con la fe. Pues claro, si los mensajes son mensajes que van en contra de la fe, pues ya no hay más que hablar. Hay que pensar si los frutos espirituales son buenos o si hay que purificar algunas cosas para que no desorienten al pueblo de Dios. Y plantear también si merecería la pena que fueran de alguna forma reconocidos por el obispo o por la autoridad competente. El truco, Teodora, pues yo no lo veo especialmente. Que pretendan restringir la posibilidad de apariciones, a mí no me parece mal. Yo creo que multiplicar las apariciones por cualquier cosa quita seriedad a la acción de Dios. Y luego lo que sí piden es que cuando se planteen apariciones, que el obispo de San haga la investigación, que haga un proceso, que no sé, pida testimonios y cuando lo tenga todo, que lo mande al dicasterio correspondiente de Roma. Que el dicasterio hará un examen más detenido. Tampoco me parece mal. Es decir, por un lado, se quita autoridad a los obispos, pero por otra parte, también se pretende que la revisión se haga a una cierta distancia. Hay que entender también que el obispo en su diócesis puede tener presiones por alguna parte. No me parece mal el documento, ¿eh? Podemos mirar si quita autoridad a los obispos en estos tiempos sinodales, pero a mí no me parece mal. Que se restrinja y nos pidan que seamos más cautos en los temas de supuestas apariciones o fenómenos sobrenaturales, me parece que es necesario más en tiempos de redes. Los criterios para discernir si una aparición puede ser válida también parecen correctos, y que el último caso sea doctrina de la fe quien lo diga, tampoco es ningún disparate. No, no me parece mal. Puede haber pequeños trucos, pero en general, después de los sustos que nos ha dado el cardenal Fernández alias Tucho, esto me parece una cosa bastante sensata. Yo lo dejaría ahí. Vamos a hablar de una constitución Predicate Evangelium. Es que me he dado cuenta de una cosa, que yo les hablo, y les hablo del secretario de Estado, y les hablo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y del dicasterio del culto divino, y les hablo de no sé qué, y a lo mejor algunos de ustedes me dicen, oiga, pero usted exactamente de qué está hablando. Bueno, pues hemos querido
ponerles ahí un organigrama de lo que es la curia romana, aunque tal y como está esto hay pequeñas variaciones. Hace 2 años, en marzo, el Papa Francisco publicó la Constitución Predicate Evangelium, en la que habla de cómo está organizada la curia romana. Y nos viene bien para que sepamos la forma de funcionar, qué es cada cosa. En Roma hay una cosa que se llama la Secretaría de Estado, al frente de la cual está hoy el cardenal Parolin, que sería algo así como el presidente del gobierno. Tenemos un jefe de Estado, un sumo pontífice, que es Francisco, y luego tenemos un presidente del gobierno de la Iglesia, que es el secretario de Estado. A continuación, ahí ponen congregaciones, hoy se llaman dicasterios. Y los dicasterios son, si lo tradujéramos al lenguaje civil, sería algo así como los ministerios, los grandes ministerios para el gobierno de la Iglesia. Pues, por ejemplo, se los nombro para que nos suenen. Dicasterio para la evangelización, doctrina de la fe, servicio de la caridad, iglesias orientales, culto divino, causas de los santos, obispos, clero, vida consagrada, sigo. Son los dicasterios. Luego hay unos organismos de justicia, la penitenciaría, el Tribunal Supremo, el Tribunal de la Rota, unos organismos económicos y finalmente oficinas para cosas más concretas. El camarlengo, las celebraciones, la casa pontificia, etc. Por tanto, cuando uno dice esto ha ido a doctrina de la fe, pues serían eso que tienen ustedes más o menos en verde. Serían los ministerios. Y al frente de cada uno de estos dicasterios hay un prefecto que en doctrina de la fe le conocemos muy bien, que es el cardenal Fernández. Así, cuando digo esto lo tiene que ver doctrina de la fe, es uno de esos ministerios grandes que tenemos en la Iglesia. Si tienen curiosidad, Predicate Evangelium, lo tienen en las redes, no son muchas páginas, y bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a dar otro. ¿Qué dicasterio es más importante? Pues depende. Doctrina de la fe es de los gordos. Es la antigua Inquisición y es de los gordos porque si no protegemos la fe de la Iglesia, el resto nos daría casi lo mismo. Sí, es de los gordos y de los más conocidos, María Ángeles. Bueno, vamos a dar otro pasito. Los líos sinodales. Entre el sínodo de los sínodos de la sinodalidad y las fiducias súplicas, nos están dejando un cacao nada fácil de aclarar. Llevamos una semana donde de nuevo vuelven a meter el dedo en el ojo del sacerdocio femenino. Lo del sacerdocio femenino, si ustedes recuerdan, lo dejó solucionado San Juan Pablo II en aquella carta Ordenatio Sacerdotalis, donde dijo: la Iglesia no tiene capacidad de conferir el orden sagrado a las mujeres y esta doctrina debe ser considerada definitiva para toda la Iglesia. Todavía, más adelante, preguntaron a Doctrina de la Fe si era doctrina definitiva, pero definitiva. Y Doctrina de la Fe dijo, pero vamos, definitiva del todo. Por tanto, lo del tema del sacerdocio femenino se supone que está liquidado de manera definitiva en la Iglesia Católica. Bueno, pues preguntan a este señor, que es el arzobispo de Luxemburgo y uno de los relatores del sínodo, y le dicen, ¿y usted cree que el Papa Francisco incluirá el sacerdocio femenino? Y este dice, bueno, pues no, porque lo de Juan Pablo II es vinculante
pero no para siempre, hay que seguir estudiándolo. O sea, que no, pero lo estudiamos. No, pero ya veremos. Pero a los 2 días le pregunta al Papa Francisco, una señora, Santidad, ¿usted cree que mi hija un día podría ser ordenada diácona? Ordenada diácona. Y el Papa responde, no. Y sin embargo, llega el cardenal Sherrin, nuncio en Italia y San Marino, y dice, bueno, pues lo del diaconado femenino va a estar encima de la mesa en el sínodo. Aclárense, aclárense. Porque el sínodo y fiducia están dando muchísimos problemas. Ya que hablamos de dicasterios, el prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos ha dicho, oigan, tengamos cuidado porque los ortodoxos rechazan fiducias súplicas y los anglicanos tuvieron un cisma gordo por ordenar mujeres. Que estos temas, además de ir en contra de la doctrina de la Iglesia, es que nos dividen a los cristianos. Y sin embargo, dice el mismo, y sin embargo, muchos obispos alemanes y suizos van a pedir de nuevo el sacerdocio femenino. Pues sí, Juan Pablo II dijo que no. Y Doctrina de la Fe, aclarando lo aclarado, dijo que es que no. ¿Por qué tenemos que seguir dando vueltas a las mismas cosas? No, pues queremos que sea que sí. Así no se puede vivir. Y esto desmoraliza a cualquiera. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a irnos más atrás. Porque vamos a celebrar el próximo año los 1700 años del concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Ecuménico porque ahí iban todos los obispos. Y en ese concilio, además de otras cosas, se debatió nada menos que la divinidad de Jesucristo. Ahí había 2 grandes obispos, Alejandro y Atanasio, que defendían eso que nosotros no sabemos del catecismo, que en Cristo hay una persona, la segunda de la Santísima Trinidad, pero que en él hay 2 naturalezas, la divina y la humana, es decir, que es al mismo tiempo hombre y Dios, es decir, Cristo es Dios. Bueno, pero frente a Alejandro y Atanasio estaba el amigo Arrio, que decía que Cristo era criatura de Dios, muy parecido a Dios, pero una creación. Por tanto, si era creado, no era Dios, era muy elevado, un ángel especial, pero no era Dios. Imagínense la que estábamos liando, ¿eh? Si Cristo es Dios o no es Dios. Es que la cosa es muy gorda. Bueno, el concilio, a pesar de que en algunas zonas de la cristiandad el arrianismo era doctrina común, España era arriana, el concilio dejó claro, por inmensa mayoría, que Cristo era Dios y hombre verdadero. Y y Arrio, pues quedaron excomulgados y desterrados. Dicen que de ese concilio quedó una expresión. ¿Ustedes han oído alguna vez esa expresión, aquí se armó la de Dios es Cristo? ¿A que sí? Esto en España se dice. Se armó la de Dios es Cristo. Dicen que tiene su origen incluso en el concilio de Nicea, porque allí se armó gorda para dejar claro que Dios es Cristo, que Cristo es Dios. Pues se van a juntar el patriarca Bartolomé I ortodoxo, que es algo así como el líder espiritual de la Iglesia ortodoxa, y el Papa Francisco. Y los dos, Iglesia de Oriente, Bartolomé, Iglesia de Occidente, Francisco, se van a reunir
para conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea. Hombre, me parece que era algo bonito como para contarlo hoy. Si no hablamos de Alemania, parece que no me queda a gusto. Raro es que se nos pase una semana sin hablar de la iglesia alemana, y siempre para mal. Por tanto, cuando uno se encuentra con la posibilidad de hablar de los alemanes y para bien, pues evidentemente lo aprovecho. En Alemania, sacerdotes jóvenes no hay muchos, pero oigan, parecen bastante sensatos. Tan sensatos que muestran muy poquito apoyo a los temas del camino sinodal. Vamos, que pasan del sínodo. Han hecho en Alemania una encuesta entre sacerdotes jóvenes y entre sacerdotes jóvenes de Alemania, lo de la ordenación de las mujeres y la mayor participación de los laicos y tal, pues apenas obtienen un 25% de respaldo entre los sacerdotes jóvenes de Alemania. O sea que ello no les parece lo fundamental. Y sin embargo, estos sacerdotes jóvenes de Alemania, pues hablan de los factores espirituales y dicen que los factores espirituales son realmente cruciales. Son sacerdotes que hablan de la importancia de una buena celebración litúrgica. Y son sacerdotes que dicen que lo de la organización o la gestión tiene menos relevancia, que lo fundamental es la espiritualidad y la celebración buena y santa de la liturgia. Pues, hombre, pues digo yo que algo de esperanza estos sacerdotes nos aportan para la vida del futuro, para la Iglesia de Alemania y para la Iglesia de todos nosotros. Así que, como siempre les cuento, penas de Alemania, hoy un detalle bonito. De todas maneras, en general, las nuevas generaciones de sacerdotes son generaciones de sacerdotes, yo no sé si decir conservadores, sensatos, más espirituales y más conscientes de lo que es su vida. Creo que eso es una cosa bonita y eso tenemos que saber agradecer y valorar. El año 2027 tenemos por delante la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl y nos dicen que va a tener un enfoque interreligioso. Pues hombre, no es extraño porque en Seúl hay una gran mayoría budista y celebrar una JMJ de espaldas a los budistas, pues hombre, evidentemente sería un gran error. Entonces, el arzobispo de Seúl ha expresado un deseo de unidad en un mensaje que ha enviado a los budistas, del cual hay una cosa que me desagrada, y es que leo en las noticias de la Iglesia que el enfoque de hacer una JMJ en Seúl es cercana a los budistas, eso refleja el estilo sinodal de los cristianos. Y es que miren, cada vez que yo oigo lo del estilo sinodal me pongo nervioso porque me parece que es una tomadura de pelo. Ahora toca ser sinodales. Muy bien. Y dentro de 5 años tocará ser otra cosa. Pero bueno, sinodales. El arzobispo ha mandado un mensaje a los budistas. Oigan, y se lo leo porque es que merece la pena que se lo lea, por lo menos una frase. Y dice el arzobispo a los budistas, los manda un mensaje deseando que al igual que la radiante luz que emana de la pagoda de 9 pisos, del templo de no sé qué, y las linternas que adornan los alrededores de no sé cuántos, las profundas enseñanzas de Buda brillan en el mundo entero. Pero qué cursi, ¿no? Qué cursi el obispo. La pagoda, la nueva. Ay, pero qué cursi el obispo. A mí, que seamos sinodales, está bien.
a mí que mandemos una cartita a los budistas, no me parece un detalle bonito. Pero en estas cosas siempre tengo un peligro. Que una cosa es saludar a los budistas, que educados tenemos que ser, y otra cosa es que alguien se piense que da igual ser budista que ser cristiano. Porque en ese caso se pueden ahorrar la JMJ de Seúl y me callo porque no quiero seguir diciendo ningún disparate. Les voy a contar la historia de Sor Nazarena, que es una cosa curiosísima dentro del apartado de cosas bonitas que uno tiene que conocer. ¿Quién es Sor Nazarena? Pues es una historia que me encontré en una web de información religiosa, Religión y Libertad, que también le recomiendo. Una página ortodoxa, alegre y con muy buenas noticias. Pues Sor Nazarena fue una religiosa, era de origen norteamericano, que nació en 1907 y murió en 1990. ¿Y por qué llama la atención? Lo que ustedes están viendo en la foto es la celda en la que Sor Nazarena vivió encerrada los últimos 45 años de su vida. Entró en un monasterio camaldulense, como monja camaldulense, pero ella se sentía llamada especialmente a una vocación de silencio y aislamiento y consiguió hablar con el Papa Pío XII. Presentó al Papa Pío XII su regla de vida, su estilo de vida, y el Papa Pío XII pues se quedó impresionado diciendo, esto es muy duro. Pero ella estaba tan convencida que al final el Papa se lo concedió. Y en esta celda pasó 45 años de su vida, sin más vista al exterior que una ventana y sin hablar ni ver nunca a nadie, al punto que las monjas camaldulenses, sus compañeras de convento, no conocían ni su rostro ni habían oído nunca su voz. Asistía a misa a través de una ventanita por la que recibía la comunión y el único contacto humano lo tenía con su confesor. Una celda, tenía su baño, pero donde no había ni mesa ni silla. A la derecha, abajo, lo que ven es su cama, en la que había una cruz, y no tenía allí más que algunos libros. Murió a los 82 años. Y cuando ya estaba muy malita, sí, entraron las monjas. Para la mayoría era la primera vez que veían a Sor Nazarena, llamaron a su confesor, la llevaron una butaca, porque en la celda no había ni mesa ni silla, y allí murió. Muchos dirían, una monja loca. Nunca sabemos Dios lo que pide a cada uno. Ella en la celda sí, lo que hacía era trabajos, pequeños trabajos de palmas y cosas que luego la comunidad vendía, porque evidentemente colaboraba con la vida de la comunidad, pero se sintió llamada a esa vida. Y me impactó tanto la historia que dije, hombre, esto lo tengo que contar, porque es una buena noticia. Algunos dirán, es la noticia de una monja loca. Sí, tan loca como los eremitas, tan loca como tanta gente que quiere hacer de su vida una entrega radical a Cristo. Esta es la historia de Sor Nazarena, que a mí realmente me llamó la atención. La bobada de la semana. Más que la bobada, la tristeza, porque sigue el culebrón de Belorado. Y la verdad es que cuando uno ve un monasterio de siglos, unas hermanas de votos solemnes, seguidoras de Francisco, de Clara de Asís, y las ves en manos de ese cantamañanas, de ese obispo falso, y ves que la iglesia de ese monasterio santificada por tantas hermanas, por tantos sacerdotes, por tantas eucaristías, que en esta iglesia está celebrando un obispo excomulgado, realmente es tristísimo. Este domingo
Domingo de la Santísima Trinidad, es el día, al menos en España, de la vida contemplativa, la jornada Pro Orantibus. Y desde muchos lugares dicen que una de las intenciones de esta jornada Pro Orantibus sea, por favor, rezar por las monjas clarisas de Belorado para que la cordura entre de nuevo en el monasterio y vuelvan a lo que han sido siempre. Por favor, recen por ellas, porque es que, tal y como van, como no cambien, pues se van a encontrar cualquier día con la excomunión. Siguen con sus 13, han dicho que no las mueve nadie y que viva su obispo excomulgado. Pues miren, esto es el final. Y nos despedimos con la convocatoria que tenemos mañana, que mañana tenemos Rosario de Hombres en Braojos. Sí, de hombres, porque ya está bien de pensar que los rezos son cosas de mujeres. No sé si seremos muchos, pocos o regulares, pero hombres que estén por aquí cerca, Madrid-Braojos son 45 minutos, rezaremos el rosario, almorzaremos juntos, nos encontraremos y nos pondremos delante de la Madre de Dios. Así que, si alguien se anima, mañana, 10 de la mañana, en la ermita de Braojos, se llega muy fácil, coger la carretera y según se va llegando a Braojos, hay un cartel enorme a la derecha que pone ermita. Allí nos encontrarán. Jolines, y se nos ha vuelto a marchar 2 minutos de la hora. Es que pasan tantas cosas que por más que uno se nos va el tiempo. Buenas noches para todos. Si oyen algún ruido por ahí, es socio que estará pidiendo su cena. Buenas noches para todos. Y nos despedimos, como siempre, recibiendo la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Viva Cristo Rey. Y me despido. De unos hasta mañana, de otros hasta el domingo en la misa del canal, de otros hasta el jueves, de otros hasta el viernes. De todos, hasta siempre. Muy feliz.